Yo me dejaba guiar mucho por los resultados. O sea, el equipo perdía, ni a la no plaza salía. Acabamos de perder, dejen el pinche celular. O sea, no lo dimensionas hasta que ya estás en un equipo grande. Cuando tú estás en un equipo grande ya no quieres otra cosa. Por decir América, que fue donde quedé campeón, sé que va a estar mi nombre ahí, ¿sabes? Yo estaba enojado porque había hablado con Ricardo, con Peláez. Y yo tenía una espinita clavada que era que me había quedado fuera del mundial, ¿no? En este caso, Ricardo con Caixinha no se pusieron de acuerdo. Me parece, a lo que yo vi, a lo que yo recuerdo, los dos querían más o menos el poder. O sea, y todo era a regaños, a gritos, a ver, te explico una vez, te explico dos veces, pero la tercera, o sea, ¿sabes? Ganamos un chingo de dinero. Ganes lo que ganes, ganas más que la gente que el señor que está cortando pollo ahí afuera. O un profesionista de afuera, el que me digas. Entonces, como para que no te puedas aguantar una mentada de madre, un pinche regaño, lo que sea, güey. En ese entonces decía, si tenemos que meter le decimos al chofer y que meta el camión y vemos qué chingados hacer. Fíjate que a Pumas yo llego sacrificando el 50% de mi salario. Y fue porque yo quería trabajar con Andrés Lilini. Entonces, obviamente te queda la espinita, obviamente mentalmente tienes que ser muy fuerte y ver lo que sigue, porque si no también esa es otra cosa, te puede arrastrar. Y me costó, obviamente, y cada vez que veía la selección, obviamente apoyaba la selección y todo, pero vives todo el proceso, entonces quieres estar ahí. ¿Cómo andas, Adrián Aldrete? Bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Oye, Adrián, regresaste a vivir a tu casa, ¿no? Regresaste después de dar la vuelta por básicamente todo el país. Anduviste mucho tiempo en la capital. Básicamente los puntos más altos de tu carrera podríamos decir que lo pasaste en Ciudad de México, ¿no? América, Cruz Azul, Pumas. Sí, fueron 10 años en total. Primero 2, me voy a Santos y después otros 8 ya seguidos. Pero sí, ya pues fue mi segunda casa prácticamente de la Ciudad de México. También le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Pero bueno, yo tenía la espinita de regresar a mi tierra, a Guadalajara. ¿Tú sí crees que estamos ya llegándoles en cuanto a tráfico, desmadre, López Mateos, periféricos? O sea, ¿neta estamos ya tan cerca del caos que es allá? No creo. No, digo, a ver, sí me encontré con una sorpresa, sobre todo en puntos como comentas de López Mateos, de periférico para allá. Es impresionante cómo hay tráfico, cómo la gente pues ya se desespera de que estaba escuchando, de hecho, de que hacen 30, 40 minutos para salir de los fraccionamientos apenas agarrar López Mateos. O sea, hay cosas así. Creo que la ciudad en ese punto no estaba tan preparada como para toda la gente. Y Ciudad de México, pues sí, ¿no? A pesar de que hay mucho más tráfico, creo yo. ¿Por qué? Porque son a más horas, claro. Son a más trayectos, no solamente es un punto. Ya la hora pico se está extendiendo cada vez más, ya no hay un lugar o una hora donde encuentres algo que sea muy fluido. Pero bueno, te acostumbras también, eso es lo más importante. Cuando llegas con ese modo de tranquilidad, de saber que vas a tomar tu tiempo, pues hasta le agarras cariño. Yo me imagino que donde más caos te tocaba era para ir a la Noria, ¿no? Porque eso, no sé dónde. Fíjate que tuve la suerte de que yo vivía en el sur. Ajá. Y todos los tres clubes son más hacia el sur. Ajá. Uno está en Coapa, que es América. Ajá. Uno está en Xochimilco, que es Cruz Azul. Y el otro está en Pedregal, ahí mismo, es el más cercano, la cantera. Entonces, tuve la fortuna que siempre agarraba tráfico a contraflujo. Claro. Siempre la gente subía al norte. Que iba a chambear. Exactamente, iba a la escuela, a trabajar. Entonces, en la mañana no tiene ese problema. De regreso sí será un poquito más de tema, ¿no? Y Cruz Azul sí era el trayecto más largo. O sea, Cruz Azul me hacía 20 minutos de ida
y el regreso pues sí podían ser hasta 45 más o menos. O sea, sí, pero es lo que te digo, te vas dando la idea, ya te vas preparando, ya mejor preparas un podcast ahí en el coche, camino. en el camino, o sea, ya sabes cómo está el rollo. Nada que ver con Morelia o con Torreón. No, ahí todo lo contrario, ahí en Torreón sobre todo, también yo vivía en una zona muy, muy cerca al club, que prácticamente me hacía 5 minutos y ahí sí no había forma que hubiera tráfico. Solamente cuando había partidos, pues sí había un poco más de tráfico, pero todo lo demás se vive muy bien, la verdad. Y Morelia le tengo un cariño especial también porque ahí viví tan muchos años, porque ahí fue donde empecé. Empecé desde que estaba en Casa Club hasta que me fui a vivir solo. Entonces ahí fue como todas las etapas que tuve desde muy joven hasta ya empezar a jugar bien. ¿Aquí de qué colonia eres de aquí, Adrián? ¿De dónde? De aquí soy de Atemajac del Valle. Órale, mucho jugador. Mucho de jugador. Atemajac. El otro día, hace poquito, antes de que se fuera a Chile a trabajar, vino el Chato. Estábamos recordando, te acordarás tú de más compañeros. Está el Tilón, está el Pollo Salazar, está el Tripa, así que él está del otro lado con la carnicería de su papá. Sí, exacto. Sí, es una colonia muy, muy futbolera. Hay tres canchas, 3 campos ahí, Occidente, Occidental y el de Atemajac. Ajá. Y han salido muchos jugadores, han salido bastantes jugadores. Yo creo que habría más todavía, de no ser que muchas veces no buscan, se quedan ahí. ¿Entiendes? ¿No buscan que los clubes o los chavos no buscan salir? No, ellos no buscan salir. No, el club, pues digo, no está obligado a ir a todas las colonias a ver qué, digo, sería lo conveniente, ¿no? Los verdaderos jugadores están en el barrio. Sí, claro, sí, sería lo conveniente, pero es muy difícil, muy complicado esa coordinación, quiero pensar, para que lo hagan. Pero también muchas veces el jugador no busca, el jugador es cómodo, se divierte, entonces prefieren ahí quedarse, ¿no? También a lo mejor falta de saber el procedimiento, qué es lo que tienen ellos que hacer, un poco de desinformación, ¿no? Cuando hay visorías, ¿a dónde me arrimo? Exactamente. ¿Quién voy? ¿Qué profe? O no falta también la del profe que pide feria, ¿no? Que esa también hay de todo. Digo, a mí no me tocó. Yo no, en todo, ni amateur ni profesional, yo no tuve, afortunadamente no tuve esa situación, ni lo vi con alguien, pero digo, por meras matemáticas, claro, debe de haber, ¿no? O hasta los que prefieren quedarse, no quieren esforzarse, que están a gusto con su caguamita, juegan el domingo. Sí, exacto. ¿Qué me voy a ir a esforzar, a sacrificar? Sí, exacto. Y ¿sabes qué? También te das cuenta que es muy diferente. De hecho, cuando yo me voy a Morelia, iban por otro chavo de ahí mismo, de mi edad, un delantero muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y no, o sea, como que no quiso en ese momento, no le llenó. Después yo cuando ya voy y que ya le empiezan a decir, oye, Adrián ya se quedó allá, ya está jugando, pues ya me decían, oye, ¿te lo puedes llevar? Pues yo, ¿cómo le hago? Pues si no quiere. ¿Cómo le hago? ¿Sabes? Y porque digo, no es tan fácil. Ahora, cuando llegas allá te das cuenta pues que no eres tan bueno como crees, o no es que no seas tan bueno, sino que hay gente de mucha calidad o de mucha más o igual que tú. Y que lo que tú vives en el barrio de que sientes que eres la figura y sabes que acá marcas diferencia. Pasas a un segundo término y sabes que acá tienes que competir, tienes que ser muy disciplinado. Sobre todo eso sí vi muchos casos en toda mi trayectoria, que por un caso de indisciplina de una noche o de una tarde o lo que sea, echaban a perder todo el procedimiento. Entonces sí, ya no solamente es jugar, ya no solamente es estar en la cancha, ya no solamente es meter un gol, salvar un gol, lo que quieras. Ya es empezarte a comportar como jugador profesional, aunque no lo seas, pues 24/7. Que ahí es donde claudican muchos jugadores. Esa es la gran diferencia. Digo, hay muchos y todo el mundo sabe casos, ¿no? De jugadores que incluso en activo, siendo figuras,
pues les sigue encantando el pedo, les sigue gustando el desmadre. Y aún así marcan diferencia. Hay otros que prefieren mantener una conducta y eso les ayuda a extender carreras, ¿no? Sí, pues digo, creo que hay momentos para todos, ¿no? Y se vale. O sea, también cuando de repente hay una fecha FIFA y te dan 2 o 3 días y te saca una foto de que porque estás en la playa. O sea, también hay que entender esa parte de que a ver, somos humanos, somos personas, el desestrés como todos, claro, unos es echarte una cerveza, otros es agarrar a tu familia y llevártela a la playa, o sea, otros es quedarte encerrado, o sea, cada quien reacciona de distintas formas, ¿no? El tema es cuando no lo puedes hacer, por eso te digo, hay tampoco satanizar este tipo de comportamientos. De acuerdo, totalmente. Pero entiendo también que eres un profesional y que te pagan por esto, que te pagan bastante bien y que también debes de tener el entendimiento de cuándo y no hacerlo, ¿sabes? Vale mucho cuando el equipo, yo era muy, yo me dejaba guiar mucho por los resultados. O sea, el equipo perdía, ni a la no plaza salía. O sea, y mi esposa sabía que, digo, ya cuando estaba casado y cuando vivía con ella, o sea, yo ya sabía que no íbamos a salir, ya sabía que... Eso es bien vieja escuela del jugador. Sí, pero fíjate que mucha gente no lo hizo y también lo respeto. Yo lo adopté por un tema de respeto que yo decía, a ver, no es lo mismo que tengas un buen partido y que hayas perdido a final 1-0, no sé, pero cuando realmente tienes un mal partido, cuando realmente el equipo va mal, o sea, cuando los resultados no te están acompañando, no sé, yo era mucho de encerrarme, yo era mucho de a ver qué está pasando. Parte de la autocrítica. Sí, exacto. Y te digo, a otros jugadores lo que les servía era, a ver, pues lo que quiero es salirme a la plaza, aunque sea a un restaurante con mi familia, mis hijos, y quitarme esta basura un rato de la cabeza y ya después me enfoco. También es muy válido, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Perdón, Adrián, pero era más por autocrítica tuya o por no vayan a encarar a alguien o no vaya a salir a alguien. No. Porque Siempre, al final de cuentas estuviste en grandes equipos. Sí. No, siempre autocrítica. Siempre autocrítica. Y tampoco era de que, a ver, cuando se gana, pues hay que hacer fiesta 3 días, ¿no? Pues tampoco, sí. No, o sea, hay que tener un balance, te digo. Y yo era muy de la vieja escuela, exactamente lo que acabas de decir. Sobre todo porque tuve unos temas en Pumas, ya al final de mi carrera, cuando yo ya estaba, pues yo era capitán, y de repente salíamos de un partido de CU perdiendo y veía que los chavos agarraron su celular o lo primero, ¿sabes? Porque ya es algo que nos acompaña, ya es algo normal. O sea, no necesariamente debe de ser algo malo, ¿no? O no necesariamente debe ser algo bueno también, o sea... Te metes luego a las redes sociales o algo. Entonces, a ver qué dijeron de mí o qué. Exacto. Entonces, eso era lo que a mí me enojaba. Y claro que se los decía, o sea, acabamos de perder, dejen el pinche celular, o sea, tranquilos, o sea, van a tener el celular todo el rato, toda la noche, mañana, lo que quieran, o sea, ahorita, o sea, vean qué está pasando, pues, ¿sabes? Y creo que es una, como dices, vieja escuela, porque sí, el jugador joven no lo comprende. La realidad, no lo comprende. Él nació con esto y él no sabe. ¿Tuvo efecto esa plática? Sí, claro. Bueno, al menos yo sé que seguramente por dentro me mentaron la madre, pero al menos ya no lo hacían, ¿sabes? Ya no lo hacían o no tan seguido o por lo menos una emergencia, pues sí. Pero yo creo que no solamente yo lo decía por la vergüenza deportiva, sino que era por... A ver, acabamos de jugar 11 adentro, perdimos y aquí es como que cada quien su pedo, como que, o sea, esto no ayuda. Lo más complicado del fútbol, lo más complicado de un vestidor es que realmente el vestidor esté compacto. Mantener la unidad. Sí, claro, es lo más complicado. Por eso es que mucha gente, sobre todo como aficionado, lo ven que dicen, no, pues el América, Tigres o Cruz Azul, o sea, equipos que tienen una plantilla muy grande, muy rica, pues cualquiera lo puede dirigir. Al contrario, la pelea de egos es muy grande. Entonces tú como cabeza de grupo, mantener contentos a 20 y tantos jugadores, y poner a 11 y hacerles saber a los otros que son importantes, pero
pero pues con algo más porque con los hechos no los estás por, ¿sabes? O sea, Sí. se vuelve muy complicado y entre más grande sea el equipo es más complicado porque pues en la banca tienes grandes jugadores. Tienes gente que cree que merece jugar y que cree que tiene que jugar. Entonces, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Repasando mentalmente, ¿qué vestidores tuviste? O sea, el del América con encabezado por Mosqueda, si no me equivoco, bueno, encabezado por Miguel Herrera, estaba el Chucho Benítez, en paz descanse. Chucho Benítez, no, qué vestidor. Y en Cruz Azul también. ¿Cuál habrá sido el vestidor más bravo? O sea, visto desde este aspecto, no por jodido de que hubiera grilla o todas estas cosas, sino porque tú sintieras que estabas en un vestidor verdaderamente pesado, no tanto por el ambiente, sino por la calidad de jugadores en colectivo y lo que esto deriva a final de cuentas. A ver, yo lo empataría. Sí lo empataría porque sería muy injusto el poner la comparativa. La comparativa. Por un lado, como dice, estábamos Mosquera, estaba Chucho Benítez, estaba Rubén Sambueza. Aunque era muy joven, pues ya hacía diferencia Raúl, Paul Aguilar, El Maza, Pablo Aguilar. Sí. O sea, había jugadores de mucha jerarquía. Osvaldito Martínez me tocó todavía con... ¿con quiénes más me tocó? Bueno, el Negrito Medina, Topo Valenzuela. Sí. O sea, me tocó una muy buena camada. Yo más bien lo llevaría por el estado de ánimo o por el momento futbolístico de cada equipo, ¿no? Nos fue muy bien desde el primer torneo, calificamos, nos eliminan en semifinales Toluca, me parece. Al siguiente, pues quedamos campeones. Después llegamos a la final otra vez contra León. O sea, nos fue bastante bien, ¿no? En lo deportivo. Entonces siempre es un vestidor muy calmo, de mucha alegría, o sea, muy, muy relajado. Cruz Azul me tocó grandes jugadores, me tocó Jesús Corona, me tocó otra vez Pablo Aguilar, me tocó Cata, me tocó pues el Cabecita, Romo, Orbelín, o sea, también mucha calidad, sí. mucha calidad. Pero ahí a diferencia es que nos tocaron las malas y hasta que llegó la buena, ¿no? Entonces, siempre que son las malas, pues todo te empieza a afectar. Nosotros decíamos, pues ese tema de la Cruz Azuleada, ese tema de los veintitantos, bueno, es entonces 18, 19, 20 años, no sé, que no ha quedado el equipo campeón, pues no me pertenece, ¿no? O sea, yo voy llegando, todo. Y después lo empiezas a adoptar, dices, a ver, pues sí, yo soy de la institución y la única forma en que lo saquemos adelante es decir, sí, pues, llevamos 23 años sin quedar campeones. Y creo que fue cuando entendimos todo, nos quitamos la presión y fue después que quedamos campeones, ¿no? Pero el vestidor de Cruz Azul era muy duro por eso, sobre todo por el estado en que vivía el estado de tensión constante, sí, puede ser. Porque siempre, o sea, es un club que te da todo. Todo te lo da, todo. No te puedes quejar absolutamente de nada. Entonces, en lo deportivo, obviamente, tú quieres responder. Y después no se daban las cosas al principio si tuvimos malos torneos y después el equipo andaba, pero el resultado no te acompañaba. El último paso. Entonces, en Cruz Azul, como en América, como en los grandes equipos, es, pues, si no campeonas... Fracasas. Pues, sí, o sea, no me gusta decirle así, pero sí pero el proyecto no le pusiste la cereza, entonces empieza de cero, ¿sabes? Y eso es lo que pesa mentalmente, decir, tuvimos una racha muy importante, ganamos tantos partidos, el equipo juega muy bien, o sea, todo, pero si no quedas campeón, es empezar de la jornada 1, empezar de cero. Sí. Entonces te va cansando mentalmente. No es fácil jugar en ese tipo de equipos y sobre todo cuando tienen una racha como la que teníamos. Oye, Adrián, regresando un poquito a los inicios de tu carrera, tengo entendido que desechaste una opción de Tigres y después surge la oportunidad de Morelia, ¿no? Y hemos sabido muchas historias de chavos que dejan su casa, que dejan su hogar, su ciudad, su familia, y te vas a otra ciudad. ¿Fue jodido para ti a los 15 años llegar a Morelia, estar solo? Por más que son 2 horas en carretera, pero hay momentos en los que se necesita la familia, los hermanos, no sé, ¿no? Esa
cercanía. ¿La pasaste mal en Morelia en esa etapa antes del Mundial? Sí, sobre todo los primeros 2 meses. Los primeros 2 meses recuerdo que yo hablaba con mi mamá y le decía, quiero regresar. O sea, yo lo ponía de pretexto como que, ¿no me extrañas? ¿No quieres que...? Estoy aquí en ese entonces eran 3 horas y media que yo tenía contado de terminal central a terminal. Entonces, como dices, es un trayecto muy corto, pero y ella me dice, o sea, ahora me cuenta que decía, obviamente yo por dentro decía, pues ya quiero que te regreses, ya quiero que estés aquí. Y era no, tú querías esto, tú decías que querías jugar y estabas aferrado y bla, bla, bla. Ahora te aguantas y ahora te aguantas y ahora te aguantas. Hasta que vas haciendo una familia entre los jugadores muy importantes. Y esto lo ves porque pues te das cuenta que hay jugadores de todas partes viviendo en Casa Club. Entonces, pues te acompañas, o sea, te empiezas a acompañar, empiezas a verlos a ellos todos los días, empiezas a comer con ellos, va a bañarte con ellos, literal. Convivir día y noche con los chavos. Te vas en transporte a los entrenamientos, o sea, empiezas a convivir tanto que ya después se hace muy normal que ellos sean tu familia, tu compañía. Entonces, después la pasé muy bien. Después, esa etapa me encantó. Yo creo que hubiera sido algo muy distinto haber omitido esa parte de mí. Porque, pues, te tienes que lavar tú, tienes que... de comida tenemos quien nos hacía, pero pues tú tienes que lavar todo, tú tienes que hacer el aseo de todo, tú tienes que recoger donde duermes, o sea, ya eres tú solamente, ya claro. no hay apoyo de alguien externo, ¿no? Entonces te empiezas a enseñar también a valorar muchas cosas, a valorar tu familia, a valorar cuando alguien te ayuda a hacer las cosas, y otra, pues que te enseñas también a hacer todo. No dependes de nadie, ¿sabes? Entonces eso también todavía te hace un poco te forma más... un poco también como persona, la independencia. Entonces, empiezas a dar valor a las cosas, a los pequeños detalles. Tengo entendido, Adrián, que Morelia te presta a Dorados, ¿no? Un torneo, ¿puede ser? ¿Todavía no habías debutado? No, de hecho me prestan para debutar porque es cuando empieza la regla del 2011. Me prestan para debutar. En Morelia acaba de debutar un chavo de Roberto Vargas, un lateral izquierdo. Bueno, Roberto Vargas, creo que terminó jugando en Atlas. ¿Sí? En Atlas, claro. Entonces, pues me dijeron, ¿sabes qué? O sea, vienes del Mundial, si vas para allá vas a jugar. Aquí, pues, acabamos de debutar a este güey, entonces va a estar más complicado. Me fui por eso y también quedé encantado. O sea, el tema era quedarme un año, pero como descendimos... pues me regresaron, pero inmediatamente después empecé a jugar yo en Morelia. A ver, la famosa 2011, que ahorita, bueno, en estos últimos años, torneos, regresó. Para muchos técnicos la sienten forzada, pero tú que la viviste como jugador, ¿verdaderamente está bien que la metan así con calzador para que pongan jugadores a huevo? O sea, de algún lado tienen que salir los chavos, más allá de que el técnico no le guste, ¿no? Porque hay técnicos que no se la quieren jugar y es muy a final de cuentas, su proyecto. Pero tú que surgiste gracias a la 2011, una regla metida con calzador, porque no debería ser así. Sí, claro. Debería ser por la propia necesidad y por los procesos también de madurez de cada jugador. Está bien que la hayan metido así. Tú que la viviste y que te viste beneficiado de la 2011, ¿estuvo bien o no? A final de cuentas. Para mí sí, porque desafortunadamente no tenemos la cultura, como dices, de hacerlo natural. De hacer, a ver, yo no voy a buscar fuera del club, voy a buscar dentro y voy a hacer un proyecto un poquito más importante. En México, y siempre lo dije como jugador y lo sigo diciendo y yo creo que lo seguiré diciendo, lo que nos mata son los proyectos que son a corto plazo. Todos queremos resultados al día siguiente. Y ojo, lo vemos desde la afición, porque si tú te fijas, de repente hacen el esfuerzo y traen a X entrenador de Europa o de Sudamérica o uno bueno ya forjado aquí, ¿me entiendes? Y a las 4 jornadas o a las 5 jornadas que no son los resultados que hubieran querido, ya se empieza todos a pedir fuera la cabeza y otra vez y piensan, y cuando lo hacen piensan que automáticamente las cosas van a fluir.
y se gana el primer partido clásico que el entrenador, su primer partido técnico que estrena técnico gana, sí. Entonces ganas y este es el bueno. Ahora sí, vuelve a pasar lo mismo porque no tienes un proyecto, porque no tienes una base, el sustento realmente que te va a ayudar a hacerlo. Entonces, yo creo que como entrenador, como tú dices, pues dicen, a ver, al final de cuentas es mi chamba y yo tengo que entregar resultados, ¿no? A la afición, o sea, no les importa si yo gano si ellos pudieran con los 11 extranjeros, si pudieran, sí, claro, o con los 11 mexicanos, o con uno de 17 años, o con uno de 50 años. O sea, si ganas son los mismos puntos y si ganas los vas a tener contentos y todo bien. Pero arrastras muchas cosas, perjudicas selecciones, perjudicas pues que no haya tanta competencia interna, perjudicas muchas cosas que no se ven. Entonces me parece que es bueno implementarlo hasta que naturalmente el fútbol mexicano no lo necesite y empiece y realmente se dé cuenta. Ahorita Chivas, por ejemplo, que a ti te toca cubrir, me llama la atención que tiene un promedio de edad muy, muy bajo. Sí. No sé exactamente cuál sea el promedio, pero me parece que solamente el Oso 30, 31 años sí. Y Romo, que igual ronda por ahí por los 30 años. Todos los demás están abajo de 24, 23 años. Entonces, y es algo natural, ya no necesitan y están viendo que les está funcionando también, o sea que lo han implementado bastante bien. Yo creo que ese ejemplo que tiene Chivas, más allá de que si son mexicanos, que son extranjeros, lo que sea, yo creo que ese es un ejemplo muy grande que muchos equipos deben de tomar. De igual forma lo hace Pachuca. Claro. Lo hace Pachuca en el Mundial de Clubes, prácticamente de los que estuvieron siempre figurando fueron chavos de 18, 19, 20 años. El mismo Rayados que puso a Iker Fimbres a jugar en el Mundial de Clubes. Entonces, yo creo que hasta que realmente el fútbol se lo crea, el fútbol mexicano se lo crea y que sepa que tiene la calidad suficiente como para no tener que estar implementando este tipo de reglas, pues lo va a hacer. Ahora, también hablemos cómo son las cosas, ¿no? ¿A quiénes perjudican estas reglas? Pues a los equipos de menos presupuesto. Y a los directivos que buscan también a los equipos que no tienen el presupuesto que tiene Rayados, que no puede tener un colchón de 6, 7, 8 puntos y en un partido poner a 6 chavos, que eso es lo que hacen también. O sea, digo, la estrategia cada quien la hace, ¿no? Como quiere, pero también malamente es, a ver, me están pidiendo 1000 minutos, no sé. Entonces, pues, no voy a meter a ni uno. Y al final, cuando ya esté sobrado, agarro para 2 partidos y como si fuera amistoso. Ya pasó, ya hubo equipos que lo hicieron. Hoy, ahora, ¿qué continuidad le das? Exactamente. ¿Qué caso tiene si no le vas a dar continuidad? Por eso te digo, entonces, yo creo que más bien ahí, pues es cada equipo, es tratar. Cada proyecto. Y lo peor de todo es que cuando, o más bien lo mejor, como lo quieras ver, es que cuando lo han hecho orgánicamente, pues tienen resultados y sobre todo que financieramente les conviene porque son chavos que no les cuestan. Claro. Son chavos que tienen en fuerzas básicas y son chavos que después de un torneo como un Mundial de Clubes, de una liguilla, de lo que está haciendo ahorita Chivas, que ojalá lo alargue, pues suben todos los costos de los jugadores, ¿sabes? Entonces les conviene, ahí el negocio sí es redondo. Pero pues yo creo que está bien puesta la regla. Al final de cuentas, el mundo está cambiando. El fútbol cada vez es más atlético. El fútbol cada vez es de un promedio menor. Hoy vemos al París, que es el actual campeón. Igual, jugadores como Chivas, 24, 25, 22. O sea, los promedios van bajando cada vez más y no veo por qué no lo tengamos que hacer también nosotros. Oye, Adrián, retomando el camino de tu carrera, ¿cómo fue debutar con Guardiola y con el Loco Abreu? O sea, ¿qué personajes te tocaron en ese año futbolístico? ¿Cómo fue para ti como chavo llegar a un club con estos 2 personajes y qué tantas habrás aprendido de ellos, no? Fíjate que Guardiola, bueno, porque es estamos omitiendo muchos nombres importantísimos, ¿no? Estaba Matute Morales. Lupillo Castañeda, que ya tenía como 60 años. O sea, pero gente de mucha trayectoria. A eso me refiero. Sí, claro. Entonces,
Guardiola, pues va porque quería estar con Lillo, ¿no? Con Juan Manuel Lillo. Bueno, el hecho de aprender también de Juan Manuel Lillo. Él sabía perfectamente cuál era su siguiente proyecto, entonces él quería estar ahí con Lillo. Pero era impresionante, digo, no solo yo, no es que fuera algo individual, sino que él, por ejemplo, en un entrenamiento en espacios reducidos de 8 contra 8, 10 contra 10, no sé, él estando de un equipo, corregía mucho a todos, independientemente que fueran de su equipo o del equipo contrario, ¿no? Te daba tips, te daba cosas que él veía que tú no veías, ¿sabes? Y final de cuentas un jugador de esta trayectoria, una figura como fue Guardiola como jugador, pues obviamente la credibilidad de lo que te dice pues es mayor de lo que tú puedes conocer, ¿no? Y si es gente que ve distinta al fútbol, si es gente que ha estado en el máximo nivel y que sabe. Yo me imaginaba, porque después tuve a Dani Alves en Pumas, que ellos ven el fútbol como en cámara lenta y ven exactamente cosas que uno no ve. Claramente, sí. El loco, otro personajazo, un trotamundos prácticamente del fútbol. Que te decía, pónmela acá. Sí, él es solamente pónmela aquí, no quiero que no centros fuertes, no, tú nomás un globito y ya yo me encargo de lo. Y los uruguayos aparte como son, de mañosos, o sea, él usaba todas las tácticas habidas y por haber, pero un jugadorazo y personas excelentes. Nos llevó de hecho a una pretemporada a Uruguay, imagínate el peso que tenía, que hicimos como Dorados, una pretemporada donde hacía pretemporada donde concentraba la selección de Uruguay, y estábamos muy cerca de Punta del Este. Canelones, ¿puede ser una cosa así? Puede ser. Entonces, o sea, gente de mucho peso, te repito, el Matute Morada. El tema es que ahí teníamos un promedio de edad como de 50 años. ¿Estaba también en ese equipo Diego Latorre? No, Diego Latorre no. No te tocó. No. Porque sí recuerdo que estuvo también por Dorados. Pero sí era un equipo que constantemente se fortalecía de ese tipo de nombres, ¿no? Sí. Y Magic Mendoza, en paz descanse. Magic Mendoza, es cierto. También Magic, el Guti Estrada. Sí, Guti Estrada. De él sale de ahí, de hecho. Jimmy Ruiz. Teníamos buena plantilla. O sea, hasta el último partido fue donde se definió. Pero, cuando parecía que se metían a la liguilla, se van a descenso. Sí, pero ahí, bueno, pues sí, lamentablemente pasó eso. Yo tenía o sea, mi proyecto era quedarme otros 6 meses más porque estaba jugando, porque estaba contento, me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho. Al final de cuentas era mi primer experiencia en un equipo de primera división jugando. ¿Sabes? Ya había tenido, pues yo ya entrenaba en Morelia en primera, el primero que me subió fue el Tuca. Pero bueno, pues te subían para rellenar, literal, ¿no? O porque o sea, eras de los que sobresalías en tu categoría y te subían, pero pues tú jugabas en tu categoría. Pues era mi primera experiencia, también fue eso por lo que me llamó tanto la atención, ¿no? Pero bueno, las cosas fluyeron porque el camino pues ya estaba escrito. Tenía que yo regresar porque regresando inmediatamente empecé a jugar de titular y bueno, de ahí ya siguió. ¿Con qué técnico te toca regresar a Morelia? ¿Fue con Tomás, no? No. Me toca con el Fantasma y me toca antes. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ahorita te digo. Sí. Ahorita pero llegaste para ser titular. Trejo. José Luis Trejo, ¿qué? José Luis Trejo, se va Trejo. Me toca. Ahí medio. No recuerdo bien la cronología, pero estuvo también Sergio Bueno. Me tocó un poco ahí como. Estuvo 3 partidos, Sergio Bueno. Como Sergio Bueno, estuvo Trejo y el Fantasma ya el que me tocó un poquito más. ¿Darío Franco puede ser? Darío Franco, cuando yo me voy a Dorados, es cuando toma. Okay. Sí, yo lo conocí a él porque estaba en Fuerzas Básicas. Él tenía una tercera, un tema así. Pero no me tocó. Él agarra cuando yo estoy en Dorados, él agarra el equipo. ¿Y ahí te consolidas ya como titular? Sí, y ya después, bueno, Patiño estuvo ahí también un lapso y ya después llegó Tomás y ya con Tomás ya estuvimos más tiempo.
¿Cómo fue este proceso de estar en un equipo como Morelia sin tanta exigencia desde lo mediático, desde lo futbolístico, donde si a lo mejor cometes un error, no vas a salir en los programas, no se va a hablar tanto de ti, o si marcas un gol, a lo mejor no tiene la misma trascendencia que cuando llegas al América? ¿Cómo es el impacto de llegar a Cuapa para ti, de empezar en un equipo grande cuando estás todavía chavo? Cuando vienes, creo que llegas a 23 años al América, ¿puede ser? Sí, justo en pretemporada, cuando estamos en pretemporada, justo cumplo los 23. ¿Y cómo llegas a ese, cómo te cae ese golpe de sopetón? Obviamente no lo dimensionas hasta que ya estás en un equipo grande. Cuando tú estás en un equipo grande ya no quieres otra cosa, ¿no? Abajo ya no. Para abajo ya no. Y ojo, no por hablar mal ni mucho menos, porque también tiene sus ventajas, lo que tú acabas de decir. No hay tanta presión. Todo lo que tú hagas arriba de calificar estás sumando, ¿sabes? Uh-huh. No tienes otras exigencias y sientes el fútbol muy fluido, muy tranquilo, te diviertes más, lo disfrutas. También eso hasta después le tomé importancia. Es que cuando yo voy la primera vez a selección nacional, la mayor, yo estaba en Morelia. Entonces decía, a ver, pues no estoy en un equipo de una vitrina importante y estoy yendo. También quiere decir que estoy haciendo algo bien, ¿sabes? Ahora, cuando me voy a Santos, después de llegar a América, ahí es donde me di cuenta, a pesar de que nos fue muy bien deportivamente, muy bien, es de que sí, claro, es de que te das cuenta de que un equipo grande tiene una diferencia importante, ¿no? En prensa tú ves yo veía en Morelia 5 o 6 personas, no todos los días. En América, los días de prensa 60, 70 personas, y todos los días, aunque no haya día de prensa, aunque no puedan entrar al club, hay afuera 15, 20 personas de prensa. Entonces, te das cuenta que sí cambia mucho, ¿sabes? En el aeropuerto te abordan, pero todo para bien o para mal. O sea, si haces bien las cosas, pues obviamente, como todo equipo grande, ¿no? Y cuando haces mal las cosas, pues te lo hacen recalcar y te lo hacen ver de otra manera. Pero pues al final de cuentas el jugador, o creo yo la mayoría de los jugadores que prueban el estar en un equipo grande, quieren esa exigencia. Uh-huh. O sea, creo que vivimos para vivir eso, para estar siempre ahí, para querer que te exijan. O sea, es algo distinto. Es como al inicio de lo que platicábamos. En América no es solamente calificar. Calificar, claro, es una obligación. Es la mínima exigencia. Es la mínima. Y de ahí para arriba, no es ganancia, es irle poco a poco, pero tienes que llegar a la final, y me atrevo a decir hoy en día que es campeonar, ¿no? Sí, claro. Pero creo que, por ejemplo, América hoy en día lo ha hecho bastante bien. Ha tenido un proyecto largo, es lo que decíamos. Uh-huh. Equipos también como el Tigres de Tuca Ferretti. En su momento, claro. Proyectos muy largos. El mismo Tomás en Morelia, un proyecto largo que nos llevó a final, siempre llegando a liguilla. O sea, un equipo competitivo. Sí. Haces cosas distintas cuando tú tienes un proyecto largo, ¿no? Entonces, creo que ese camino me gustó mucho, el probar algo grande y el regresar después a Cruz Azul con esa presión, con esta otra vez volver a los reflectores. El jugador vive para eso. Ya decías este impacto, ¿no? De estabas en Morelia, 5 o 6 reporteros ahí, llegas a la América, otro panorama. ¿Hubo algún otro evento que sí te generó impacto al momento de cambiar, de llegar a América, de empezar a ver tu nombre? ¿Te pasó? ¿O no necesariamente fue pasando conforme avanzaban las semanas? Primero, obviamente, por la playera. Claro. O sea, la playera, la verdad es que pesa mucho, es un equipo sumamente popular, y todo esto, lo que te decía, empieza a ver nombres distintos, a pesar de que yo venía de una plantilla bastante buena, pero que se dio a conocer en Morelia, ¿no? El caso de Joao, el caso de Aldo Leao, figuras, sí, claro. Vilar, el Canguro, o sea, grandes figuras, pero que se dieron más a conocer por el buen momento de Morelia. Uh-huh. Ya llegó acá y estaba Rolfi Montenegro. Ya figuras del hechas. Fútbol
ya hechas, exacto. Entonces ya es un vestidor distinto, ya te empieza a pesar un poquito más. Ya sabes que empiezas a estar en un equipo importante, que tú fuiste un elegido, no es que saliste de ahí, fuiste un elegido para ir, entonces eso también te agrega un poco más de responsabilidad. Todo eso empieza a notarlo con el tiempo. Porque fuiste primera opción de Miguel, ¿no? Sí. Cuando él toma la decisión de vamos a traer un lateral, vamos por Aldrete. Sí. Fíjate que yo siempre que recibía noticias buenas de fútbol estaba en Playa del Carmen, no sé por qué. Y esa vez, algo había con eso. Esa vez igual me marcó Heriberto Ramón, que era el director deportivo de Morelia. Me dijo, oye, ¿cómo vas? ¿Quieres salir? Obviamente él ya tenía todo, ¿no? Ya sabía. Entonces le dije, pues, si sale algo bueno, sí, si no, pues está el América. No, pues vámonos. Te cayó de impacto. Ok, no, pues ya está. O sea, de que, güey, pues ya tenías todo. Sí, claro, fue una sorpresa, sí. No es como ahora que tienes toda la información y que empieza el fútbol de estufa en la jornada 15, todavía ni se acaba el torneo y ya se está moviendo todo el mercado. Tu representante ya te está tirando algún nombre, alguna posibilidad. No, en ese entonces no. Entonces, sí, obviamente. Inmediatamente me llamó Miguel, y fue todo esto lo que me dijo. A ver, tú fuiste la primera opción, así que bienvenido. Algo tuvo tu carrera que siempre, salvo el caso, bueno, obviamente el caso Dorados, pero en todos los equipos al segundo torneo levantaste copa. Prácticamente en todos. Digo, en Pumas creo que no se dio algún evento similar, pero ¿por qué crees que había algo especial? O sea, hay algún, digo, obviamente pues es un dato curioso, es un hecho que llama la atención, pero ¿había algo que influía para adaptarte y aportar tu fútbol también? ¿O simplemente lo ves como dato de la casualidad? No, obviamente es casualidad, ¿no? Pero sí, me gustaba creer en eso, me gustaba por la confianza que te vas inyectando tú solo, decir, a ver, este es el torneo. En Cruz Azul me costó un poquito más, ahí sí, estuvo un poquito más pesado, pero sí era algo muy curioso, que siempre el segundo torneo, siempre ganábamos algo, como dices. Bien fuera Copa, bien fuera, o sea, en Santos mismo nos tocó ganar Liga, nos tocó ganar Copa, campeón de campeones, o sea, pues tenía esa fortuna. Yo le voy más obviamente al envión anímico que tenía el equipo en un proyecto ya establecido, ¿no? Entonces es más fácil que ganes cuando ya tienes algo más avanzado. Nunca me tocó un proyecto de cero. América, pues Miguel ya lo tenía un poco avanzado. En Morelia fue el único que podría hacer, pero bueno, salí de ahí. Y sí, era un dato curioso que a mí me gustaba creer que sí era místico para sentirme con confianza. El América del título se veía muy parejo cómo estaban cerrando tanto América, Cruz Azul, y si no me equivoco, ese torneo sí fue Toluca, que también tuvo un gran torneo. Era difícil vaticinar que iba a terminar en lo que terminó, ¿no? Aparte fue una gran final. A veces uno va perfilando equipos, ¿cuál es favorito para salir campeón? Justamente ese torneo, Cruz Azul y América eran los que más pintaban para llegar hasta esa instancia, ¿no? Sí, y fíjate que pasa algo muy, muy curioso, porque me pasó 2 veces en mi carrera, que en ese América, independientemente como empezar el partido, tenías la certeza que ibas a ganar. Tenías una confianza muy, muy grande. Y es algo muy difícil y muy complicado de explicarte, pero es algo que tienes, que sientes. Que podía empezar el partido y de repente un accidente, un gol, y ya sabías que ibas a ganar. Sabía que se iba a dar, y que iba a llegar, y llegaba. Y después me pasó en Cruz Azul. En Cruz Azul me pasó también algo similar. O sea, ese mismo sentimiento tuve. En el torneo el que se suspende. Que tuvimos una Guardianes 2020. Sí, que tuvimos una racha Guardianes es donde quedamos nosotros. Sí. Que tuvimos una racha de 12 partidos, me parece, ganados consecutivos. Uh-huh. Era la misma sensación. Sentías que independientemente de cómo arrancáramos, de cómo estuviera el equipo, ibas a ganar. Es una confianza muy padre, o sea, que buscas ese feeling. Es cuando dicen que el atleta de alto rendimiento está en su
en su máximo nivel, que sabe perfectamente que es un sentimiento que te hace tranquilizarte. Y tuve esas dos experiencias con América en el campeonato y con Cruz Azul cuando se suspendió, que quién sabe qué hubiera sido, ¿no? Porque íbamos bien. Esa mentalidad la viviste también cuando estaban 1-0 abajo con América en la final. Sí, estaba ganando el Cruz Azul hasta el minuto 80 y algo. O sea. Hubo un momento en que obviamente con la expulsión de Molina, Chuy Molina. Pues obviamente empieza a tambalear todo y después Cruz Azul tiene para liquidarnos. Sí. En varias ocasiones y no lo hace. Entonces, como que dices, a ver, hay algo raro aquí, hay algo que, ¿sabes? Hay algo fortaleció. Sí, claro. Si te fijas, está complicado recordar, pero si puedes ver el partido o una parte ya cuando vamos perdiendo incluso, después de la falla de, ¿cómo se llama el colombiano? Que estaba en Cruz Azul. Gutiérrez. Teófilo. De Teófilo. El equipo América, nosotros, hay una reacción casi instantánea. O sea, como si nosotros tuviéramos un nombre de más prácticamente. Cuando los que tenían el nombre de más. Exactamente. Yo creo que a ellos eso les afectó bastante y a diferencia de nosotros, pues cambiamos, ¿no? Cambiamos el chip. Entonces, sí, es un tema meramente mental, meramente emocional, que te da un envión para lo que sigue. ¿Tú viste las caras de los jugadores de Cruz Azul en esa final decir, no, un rostro desencajado de decir, nos van a pasar por encima? Al final, a pesar de que no iban perdiendo, en el empate sobre todo, sí, se veía una cara de preocupación. Yo me acuerdo las caras, por ejemplo, la de Pavone, cuando cae el gol de Moy, en algunas sale él y luego sale el festejo de ustedes y se ve un rostro ya de muy evidente, pero a lo mejor ustedes ya lo veían desde antes. A ver, ¿no? y si te fijas ahí, pues, o sea, vas empatado, claro. ¿Sabes? O sea, no, tú tienes un hombre de más, o sea, todavía puedes hacer partido, puedes ganarlo. Y ahí el estado anímico es lo que te digo. El América festejábamos y todos nos abrazamos y todo como si ya hubiéramos ganado porque sabíamos que teníamos la oportunidad, ¿sabes? Que era lo que necesitábamos, una oportunidad. Y ellos, a pesar de que tenían también esa oportunidad, pues no era difícil asimilarlo, ¿no? No quiero saber cómo se sentían, pero era difícil asimilarlo. Y ser parte de la historia del América hoy, con el paso de los años ya, si no me equivoco, pasaron ya 11 años cuando estamos grabando esto de ese título que cambió la historia del América. ¿Cómo lo ves en el paso del tiempo? ¿Cómo te ves tú como parte de esa historia también? Fíjate que eso es padre del fútbol. Yo creo que lo más padre, lo más relevante, que uno cuando está dentro no le toma tanta importancia. Realmente lo que uno viene al fútbol y lo que quiere hacer es dejar huella. Es que yo sé perfectamente que independientemente que solamente haya jugado 2 años o que ya no vuelva a regresar a Guapa o no sé, digo, por decir América, que fue donde quedé campeón, sé que va a estar mi nombre ahí, ¿sabes? Entonces, de todo lo demás, la gente no se acuerda y está perfecto. O sea, no se acuerda del mejor coche que tenías en ese momento, no se acuerda de las cosas banales, de las cosas que uno le toma más importancia en ese entonces, pero no se acuerda que tiraste una gambeta pegado a la banda, o de que te barriste para sacar una pelota. Entonces la gente, hasta hoy en día, mucha gente se me sigue acercando porque quedé campeón en sus Águilas, dicen. No, aquí una foto contigo porque quedaste campeón en mis Águilas. O no, igual Cruz Azul, igual, o sea. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente sí son pues invaluables, son cosas que quedan. Y literal estás escribiendo tu nombre en un club tan grande. Claro. Independientemente los años que pase, la gente que pase, el proyecto que pase, ahí va a estar tu nombre. Tu nombre va a quedar. Y aparte, desde acá afuera parecía como que, debe esa impresión, no sé ustedes adentro cómo lo hayan vivido, como que esa época de Miguel con todos ustedes fue una especie de resurgimiento del americanismo porque venían de años muy malos. Una vez aquí mismo platicando con el Negro Medina, nos estábamos acordando del paso de Ramón Díaz,
dice el negro, no entrenábamos ni madres con este señor. Y así tuvieron, fue la época previa, antes de tu llegada. O sea, venían de años ya muy malos. Con Rubén también pasaron creo que 10 partidos sin ganar. Un equipo como América no se puede permitir esas cosas. Y esa época de Miguel y tuya también, fue un resurgimiento de un americanismo, ¿no? Sí, y fue muy importante porque hubo jugadores que no se les tomaba tanta importancia. Hay una anécdota de Paul Aguilar que estaba lesionado, quiere regresar y le dice, no, tranquilo, quédate con el médico. No, oye, ya estoy, no, tranquilo. Ahí. Espérate, aguántanos sigue un ya rato, en la camilla, güey. aguántanos un rato. Y después fue un jugador sumamente importante, Claro. tanto así que lo llevó a selección, que tuvo un proceso importante. Entonces, sí, como dices, venía un equipo. Yo creo que venían haciendo el mismo error que cometió mucho tiempo Tigres, que cometió mucho tiempo Monterrey, que es que cuando tienes un poder adquisitivo importante, pensaban en ese entonces que todo lo podían resolver en cambiar plantilla, Y entrenador, casos. todo, cambiar todo. Y es empezar de cero, es la realidad. La realidad es que lo único que estás haciendo es que acortas los proyectos y que tienes que volver a empezar. Yo creo que fue lo que pasó después. Si te fijas, hubo una base importante que se mantuvo, cambios como en cualquier torneo, pero bueno, fue lo que le dio, fue el envión de América el 2013. Y fue el envión de lo que fueron ustedes también a hacer en Nueva Zelanda. Porque después de eso, ya prácticamente fue el mismo plantel, o sea, con Mohamed, ya, o sea, ya después los campeonatos que siguieron, pues siguió una misma base, ¿no? Entonces, creo que sí fue un campeonato muy, muy importante. Y aparte de cómo fue la final, ¿no? Claro. También, de las más recordadas en las últimas décadas, seguramente. Sí. Oye, y ahorita hablabas de ese cambio, ¿no? De salir de América. ¿Cómo andas de tiempo? No, bien. Estamos bien. Hablabas de este cambio, de lo que significó salir de América para ir a Santos. ¿Cómo fue que te avisan? ¿Cómo lo tomaste? Más allá de que Santos, como lo dices, gran institución, te cobijaron muy bien. Grupo Orlegui en su momento ha tenido grandes momentos con los clubes, pero a lo mejor internamente Alego a lo mejor no era lo que tú esperabas. ¿O cómo lo tomaste? Fíjate que ahí fue al revés. Fue yo venía yo estaba enojado porque había hablado con Ricardo, con Peláez. Y yo tenía una espinita clavada que era que me había quedado fuera del mundial. Yo venía de una lesión. Yo, pues, ¿Qué fue la lesión? Perdón. Yo siempre jugaba No, perdón. ¿Fue la de Javier Hernández, puede ser? No, esa fue del 2010. No, esta fue del tobillo. Bueno, tuve dos importantes. Fue una en Copa América en Chile. En Chile del tobillo. Y bueno, esto me acortó mucho. Entonces empezó a jugar Miguel Layún. Y yo quería estar en el proceso. Yo sabía que si jugaba iba a estar en selección, porque pues era de los hombres de confianza de Miguel, porque él me lo externaba. Entonces yo hablaba con él y me decía, güey, necesito que juegues, güey. Si juegas, vas a estar, güey, porque pues entiendes perfectamente lo que yo necesito, lo que quiero y vas a estar. Eres hijo de Miguel. Exactamente, para acabar. Entonces yo hablo con Ricardo y le digo, oye, ¿sabes qué? Este torneo es crucial porque yo necesito jugar. Y yo no es de que quiera, o sea, obviamente quiero jugar, pero si no puedo, tengo cabida para jugar aquí, préstame. O sea, no me vendas, préstame, güey. O sea, en ese entonces me parece que Atlas estaba interesado, entonces le dije, güey, obviamente Atlas no, es que como estamos por un préstamo, no, y que quieran, güey, préstame, güey. Se complicó la vida, sí. Tú lo que ocupabas era jugar. Exacto, y yo sabía que yendo a otro lugar iba a jugar y tenía la oportunidad. Total, no pasó. Me dijo, a ver, ¿qué necesitas? La tranquilidad de saber que voy a estar ahí. Perdón, pero ¿fue solo por los pantalones de Ricardo o te daba algún argumento sólido? No, obviamente, a ver, pues tienes una plantilla que acaba de ser campeona hace dos torneos. Lo que quieres es tener la misma estructura, la misma base y pues para el proyecto, ¿sabes? Entonces, pero yo necesitaba minutos, yo necesitaba jugar.
Entonces me dijo Ricardo, ¿sabes qué? A ver, espérame, déjame ver cómo está todo. Me dijo, a ver, Miguel me dice que vas a ir, güey. O sea, que tienes un 90 y tantos seguro tu lugar ahí tu arriba. lugar. Obviamente, pues yo me quedé intranquilo, me quedé en América, no tuve los minutos que hubiera querido, sí jugaba, pero jugaba mucho de cambio, jugaba a veces mucho de otra posición, jugaba de central, o sea, no jugaba de mi posición. Y pues bueno, después es cuando, no sé si recuerdes que empiezan a hacer unas críticas muy fuertes a Miguel, porque pues estaban llamando jugadores de Europa que ni siquiera estaban jugando. Sí. Entonces, pues obviamente desde ahí yo dije, a ver, si esto está pasando con los jugadores que vienen de Europa, pues obviamente con los de México ni te quiero contar, con ¿sabes? mayor razón. Entonces, desde ahí valió. No fui, me encapriché, en ese momento pues sentí que no había sido, que hubiera tenido otra oportunidad jugando. Y antes yo de irme a América, Santos se me había acercado, pero pues por el pacto de caballeros me dijeron, güey, no podemos hacer nada, ellos ya se adelantaron. La única forma es de que tú les digas que quieres venir para acá. Y dije, güey, pues no, güey, ya está, ¿no? No. Seguí a Caixinha y Caixinha me dice, a ver, ¿estás interesado? ¿Vienes? Entonces ya es cuando yo me voy para Santos. Viene Oribe. El cambio con Cepi, sí, claro. Viene Oribe. Y ya, ahí fue mi cambio, que después pues resultó bueno porque te digo, tuvimos una racha buena. Conocí a Caixinha, que la verdad es de los entrenadores que más me han marcado, que más me han ayudado. Una excelente persona, y son de las cosas pues que te va regalando la vida. Muchas veces no eres el primer jugador que reconoce que un técnico extranjero le cambió el chip por completo, le cambió la mentalidad. Pasa por una parte también del convencimiento, parte de su sistema, por su forma de juego, por el trato. ¿Qué tiene el técnico extranjero que viene a México y genera este impacto en ustedes, que a veces el técnico mexicano no ha podido o no ha sabido o no le ha dado, no le ha hallado pues la fórmula? A ver, yo tuve dos experiencias con extranjeros. Digo, tuve más, ¿no? Pero, sí. Pero tuve una muy mala y una muy buena. La muy buena fue Caixinha. Pedro. Porque primero, como trato como persona, era de 1000 puntos, dice, era algo diferente. O sea, algo diferente. No lo encontramos ya fuera con familia, con amigos. O sea, yo iba con amigos, o sea, no estaba casado en ese entonces. Nos lo encontramos en un restaurante y él iba, o sea, si estaba ahí, se paraba, saludaba a todos, les preguntaba, te preguntaba a ti por tu familia, por tus papás, por todo, cómo está. O sea, hace un trato distinto, ¿sabes? Eso es en la parte humana. En la exigencia, también en la exigencia partió como 3 pizarrones, gritaba como pocos, muy apasionado de lo suyo. Tenía algo que yo nunca había visto. Él tenía programado 6 meses lo que ibas a tener tu día a día. Entonces tú sabías que en 3 meses podías tener 2 días libres, que podías planear algo, que puedes, o sea, tú todo lo veías ya en su cronograma ahí que tenía. Sí, en el pizarrón. Entonces, eso no lo tiene nadie. Eso, sobre todo en el fútbol mexicano. Puta, no día a día. En 15 días vas a seguir chapeando ahí. Es saber si mañana, a ver qué hacemos. Claro. Y ¿sabes? O sea, me tocó cosas muy distintas con otros jugadores, con otros entrenadores, perdón. Entonces, tenía esta organización que sobresalía. Tenía esto que tú llegabas y él ya estaba ahí. Él con sus auxiliares estaban ya acomodando las cosas personalmente en cancha. Tenía esto, la parte humana de por fuera. Tenía esto, el yo te exijo como nadie, pero también te voy a defender como nadie. O sea, incluso pelearse con directivos por defender al club, por defender a los jugadores. O sea, tenía esa parte que complementaba todo, ¿no? Y me tocó, también una parte mala, o sea, que no me gustó tanto con Ayestarán. Paco Ayestarán. Que ojo, en lo futbolístico y en los entrenamientos. ¿También en Santos puede ser? En Santos. Me tocó de muy bien. Mandaba a regar la cancha 5 minutos antes de que empezáramos a entrenar. Pero
pero al menos yo no lo entendía o no lo entiendo, que Santos en ese entonces era un pionero de la medicina del deporte, del trato con doctores, con masajistas, tenía mucho de todo. Él tenía mucho equipo. O sea, Santos era un equipo muy completo en lo deportivo. Entonces él llegaba a limitar, a decir, a ver, hay dos doctores, yo nomás quiero uno en campo, el otro no lo quiero aquí. Hay 3 o 4 oficios para el plantel, yo nomás quiero uno, los otros no los quiero aquí. O sea, entonces te limitaba en esa parte. Mandó a hacer una pared. Cuando tú entras al vestidor, no sé si has tenido oportunidad de conocer el vestidor de Santos. Entras, lo primero que ves es la utilería del lado derecho. Enfrente de cristal la oficina del entrenador, y a la izquierda empiezan y ya están todos los lugares de los jugadores. Mandó a poner una pared para que no lo viéramos a él y que solamente lo viéramos en campo. O sea, cosas de que un día te podía saludar, un día no te podía saludar, un día o sea, de malas, muy raro, muy raro. También duró como... Sí, no. Entonces es lo que te digo. Dependiendo qué te toque, yo creo que le voy más a la persona y obviamente a lo preparado. Caixinha es una persona sumamente preparada. En una ocasión tuvimos una videoconferencia con Mourinho, muy amigo de él. Con Mourinho, y se ve que es un tipo metódico, trabajador. No por nada también. Sale de un club y se va a otro mejor y sale de otro y siempre tiene trabajo y ya lo ves trabajando en Brasil, ya lo ves trabajando en Portugal, lo ves trabajando aquí en México. Pues está en Turquía. Entonces está en todos lados. ¿Y por qué? Pues porque el convencimiento de los resultados que está dando por lo que hace, obviamente lo avalan. ¿Y cómo fue esa plática con Mourinho? Está chido. O sea, ¿de qué les habló? ¿Cómo fue? ¿Ya tenía algún conocimiento de ustedes? ¿Cómo recuerdas esa plática? Sí, bueno, le platicaba algo. No, obviamente no sabía. Él en ese entonces pues tenía creo que estaba en el Chelsea en ese momento. Creo que estaba en el Chelsea. Entonces, pues no tenía un tema menor. Y algo le había platicado Pedro. Él estaba sí en comunicación con él. Pero bueno, pues obviamente un poco más motivacional. Okay. Y pues que teníamos a alguien enfrente muy preparado, como era Pedro, ¿no? Pero sí, fue, o sea, tenían ese tipo de cosas que, pues que como futbolista te suma. Al final de cuentas te queda marcado y hasta puedes te motiva verlo, el señor. Oye, y después viene el salto de regreso a Cruz Azul, ¿no? ¿Cómo es la motivación de volver a un equipo grande? Es la motivación de llegar a un equipo que tiene como lo decías hace ratito, un montón de tiempo sin salir campeón, pero también es asumir que vas a llevar en la espalda todo ese tiempo sin ganar. Fíjate que en cada cambio yo tenía, bueno, eso empezó en América, era, oye, ¿qué tal que si tú eres el próximo en quedar campeón con América, ¿no? Un equipo grande, porque como tú dices, venían de una racha negativa importante, entonces se dio. Entonces cuando llego a Santos, la misma fórmula, oye, ¿qué tal que llegas aquí? Que llegas y también quedas campeón. Pues pasó. Y cuando voy a Cruz Azul, pues el tema mediático era muy importante y era complicado. Venían de torneos muy, muy, muy complicados. Entonces ya vi el panorama y fue lo mismo. Dije, ¿qué tal que tú eres el de los que corta la racha? Que te toque en un torneo, estar ahí, que corte la racha va a ser importantísimo. Pues dale. A eso obviamente sumó que estaba Tomás Boy al frente, que fue el que me pidió. Sí. Que Tomás también fue otra persona que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Entonces, obviamente fue la motivación extra, ¿no? El que yo querer seguir trabajando con él. Y fue por eso. Y otra vez era lo mismo, era, a ver, ya probé la miel de estar con los reflectores, con la presión, con lo que quiera. Quiero regresar. ¿Nunca te llegó a pasar por la cabeza en ese momento con Cruz Azul, viendo todo el contexto, el entorno, decir, ¿a dónde me metí? ¿O no lo sentiste tan jodido? A ver, nunca me arrepentí, nunca me arrepentí, pero sí fue una experiencia pues diferente para mí. O sea, al final de cuentas, yo nunca había vivido tanta presión en mi carrera, a pesar de que había estado en equipos grandes, que pues en selección, en América,
Pero te repito, yo creo que el momento con el que estuve en América fue muy atinado, fue muy acertado. En este caso, pues era todo lo contrario. Literal me tocó a mí vivir el tema de la Cruz Azuleada, que era, ibas ganando, pero todo lo contrario de lo que te había dicho. Sabías que en algún momento te iban a empatar y pasaba, y pasaba, y pasaba. Y no entendías por qué, Que si todos los chismes que puedes conocer, que si el vestidor estaba roto. Que si la guilla de la directiva. Todo. En una ocasión, sale información del club, dentro del club, de un directivo, va, lo dice a un conocido de prensa, y el de prensa, no, pues por respeto no puedo decir quién fue, pero me informan que que está destruido, el vestidor está roto, y era todo lo contrario, seguramente tenía algo bajo la manga esta persona y quería pues un cambio de entrenador, ¿sabes? Tenía ya alguien ahí. Pero pues no pasó. De hecho, nosotros quisimos actuar legalmente y esta persona no nos dejó. Nos dijo, no vale la pena, van a ser más grandes, total. O sea, total, lo dejamos así, pero pues sí, vives de todo. Te toca vivir absolutamente de todo. Y en un club que te digo, te da todo. Te da todo lo que te puedas imaginar te lo da. Obviamente tú quieres corresponder y quieres corresponder bien. Y ves también los personajes que han estado antes y siempre tuvieron plantillas muy buenas, ¿sabes? No te explicas cómo no pudieron sacarle provecho a eso. Siempre se dijo, al menos desde nuestro lado, de este lado de los medios, platicando con colegas que han estado ahí más o menos cerca o que cubren Cruz Azul o que han estado cerca de Cruz Azul, dicen, porque te tocó también con el episodio donde Billy Álvarez empieza a separar. Y decían, cuando Billy Álvarez aparece públicamente, algo pasa dentro del vestidor que el equipo pierde o empieza como una rachita negativa. ¿Sí pasaba esto, Adrián? O sea, ¿sí vivían esto o era todo casual? ¿O realmente era coincidencia? No. ¿Y sabes qué? Billy también, una persona... muy, muy agradable, la verdad, mis respetos, que era un político. Era un político, sabía qué decirte, sabía perfectamente el nombre de cada uno de los jugadores, los trabajadores. Sabía si alguien tenía un problema personal y lo abordaba, te preguntaba, o sea, tenía un trato distinto, ¿sabes? Te daba un discurso de 10, 15, 20 minutos sin equivocarse, sin trabarse, muy pausado, muy lento para hacerlo muy seguro, un tipo político, te digo. A final de cuentas, yo no sé qué temas habrá tenido ahí, que en el tema creo que es algo que no nos compete. Tema pero legal, en lo deportivo siempre nos estuvo bien, siempre estuvimos bien con él. Oye, pero pues no se dieron las cosas, ¿no? Hasta que hubo cambio de directivos. Entonces, no, yo lo veo más como casualidad, porque te digo, él siempre, a lo que yo conocí, siempre trató muy bien al equipo, siempre tuvo muy grandes plantillas, siempre nunca los limitó de nada, entonces fue más meramente lo deportivo. Decías, Cruz Azul es un equipo que te da todo y más. ¿Qué daba Cruz Azul que otros equipos no? Por ejemplo, ¿qué te hacía sentir tan cobijado de Cruz Azul? Pues, por ejemplo, temas económicos, pero herramientas, no sé, cuando llega Caixinha, herramientas de entrenamiento. Él dice, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a tener una jaula, le llama, como si fuera un fútbol rápido, pero para 3 y 3 jugadores. Entonces, yo necesito material de tal, necesito ver los jugadores, necesito llevármelos a Playa del Carmen acá en la pretemporada, o sea, todo era así. Oye, vamos a hacer una comida, vamos a ayudar, vamos a lo que sea, todo era así. Tú tranquilo, tú te ponían una persona para que, Sergio Vázquez, le mando un saludo, una persona 10 puntos. Y prácticamente nos ayudaban a hacer todo para que tú rindieras en cancha. Y premios económicos también. Sí, claro. Cruz Azul siempre ha sido de ley, ¿no? Sí, en Cruz Azul por tema de dinero, la verdad que nunca hubo nada raro. Incluso los contratos era si te quiere, obviamente, el entrenador, si te quiere el directivo, si ya platicaron. Yo llegaba a de repente
pensando que iba a negociar. Y pues, oye, pues es que Caixinha y Ricardo me dijeron que quieren que te renueve. Ok, pues ¿cuánto es lo que estás pidiendo? ¿Cómo fue el tema? Sabes que siempre vas a pedir más para bajar. Sí, claro, todo, parte de la negociación. Tanto. Ok, perfecto. Ok, ya está. Aquí te hagan tu contrato y lo firmo. Venía por oro y encontré. Y dices, cabrón, pues voy a pedir más. Pero y ese tipo de cosas es, a ver, güey, lo necesitamos, lo queremos, pues te damos el respaldo, ¿no? No ves las limitantes que ves en otros equipos que te dicen, a ver, sí, pero si lo podemos llegar, si podemos negociar. Acá lo deportivo era lo más importante. Caixinha tenía un proyecto muy, muy, muy ambicioso y muy bueno, que era cambiar el club. El club es muy viejo. Sí. Digo, ahorita no sé cómo lo tengan, pero era muy viejo. El club en cuanto a la noria, ¿no? Instalación. Exacto. Entonces era cambiarlo todo. Un gimnasio mucho más grande, mucho más funcional. Hay una cancha de básquetbol ahí viejita, pues que no funciona para nada. Entonces era demolerla y hacer más, renovar máquinas, comedores, oficinas para los fisios, para el doctor. O sea, era un proyecto muy ambicioso. Y fue cuando también hubo ahí un tema entre Ricardo y Caixinha, y pues se cae todo abajo. Y luego también se dio esta salida rara de Ricardo, ¿no? Donde él estaba en un programa y luego, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor ustedes como jugadores no terminaban de entender por qué si un equipo tenía una estructura tan sólida y tan grande, pasaban cosas así, ¿no? Sí, fíjate que es lo que te digo, es complicado estar en un equipo grande y lo que vives a nivel de jugadores también lo vives a nivel de directivos, ¿no? En este caso, Ricardo con Caixinha no se pusieron de acuerdo. Me parece, a lo que yo vi, a lo que yo recuerdo, los dos querían más o menos el poder, no el mala onda, sino en decir, a ver, es mi equipo y es mi responsabilidad también, ¿sabes? Y la parte de Ricardo también de decir, a ver, pues es que yo vengo de América, vengo de la selección y quiero estar como presente. Entonces no se pusieron de acuerdo hasta que Caixinha dijo, ¿sabes qué? Me hago un lado, los dejo. Recuerdo que tenemos la charla con Ricardo y nos dice, pues muchachos, pues ya se fue Pedro, pero ahora sí va a ser mi responsabilidad 100%, era compartida, ahora sí va a ser mi responsabilidad, entonces quiero resultados, pero pues ¿dónde se quieren ir pretemporada? Lo que necesiten, todo se los voy a dar, se los voy a conseguir, pero necesito resultados deportivos. Fue una plática, en la tarde fue el programa y al otro día ya no se presentó. Entonces, o sea, como que también estaba la lucha de poder entre Caixinha y Peláez y se terminaron yendo los dos. Sí. Sí, lo que te digo, ¿no? Para mí ahí les falló el tema de saber hacer equipo, de compartir un poco, y porque lastimosamente los únicos perjudicados fueron el plantel, ¿no? Sí. Que ya habían hecho un esfuerzo grande por contratos, que ya habían hecho un esfuerzo grande por traer gente, y bueno, pues lo echan a perder así, ¿no? Porque es lo que te digo, malamente en México llega otro entrenador, llega otro directivo y a ver, vamos a replantear todo. Y a limpiar todo lo que había antes. Limpiar todo. Ahora, afortunadamente no lo hicieron porque se mantuvo la base, porque se mantuvieron los mismos jugadores. Ya habían hecho un gasto muy grande, entonces también lógicamente tenían que conservarlo. Y fue prácticamente la base que hizo Caixinha y Ricardo Peláez fue la base que fuimos campeones con Juan Reynoso. Con Reynoso. ¿Y dónde crees que radicó la diferencia de qué hacía bien Reynoso? Porque se habla mucho que le daba mucha prioridad a la faceta defensiva, a la parte defensiva con ustedes. Y era un equipo que se defendía muy bien. Pero lo que no se veía, lo que no veíamos fuera de la cancha, ¿qué hacía tan bien Juan Reynoso que llevó a Cruz Azul a ser campeón? Hacía cosas básicas, pero muy, muy claras. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, hacíamos el clásico torito, ¿sabes? Entonces, uno siempre lo toma de relajo, uno lo toma de calentamiento, para hacer... y de repente se da así. Y él no, con él era todo serio, con él era
no puedes hacer un pase de tacón, no puedes pisar el balón, no puedes, o sea, porque en el partido no lo vas a hacer, y si lo va a hacer, lo va a hacer como un recurso. No tienes por qué estarlo haciendo. Tenías que correr, tenías que mostrarte a una esquina. Si no eras, tenías que pasar, y todo te lo estaba corrigiendo, te lo estaba diciendo a los delanteros. Si no se apoyaba de primera, si eran 2 toques, ya no podías regresar el balón para atrás porque hacías perder un tiempo al equipo, y te lo explicaba por qué, y te lo hacía entender. O sea, y todo era a regaños, a gritos, a ver, te explico una vez, te explico 2 veces, pero la tercera, o sea, ¿sabes? ¿Y no entonces ese tipo de cosas, no, porque te digo, a ver, también la parte del jugador uno tiene que entender, y eso creo que es cuando jugadores de jerarquía tienen que meter mano, es decir, a ver, yo eso mucho lo hacía. Ganamos un chingo de dinero, ganes lo que ganes, ganas más que la gente que el señor que está cortando pollo ahí afuera. O un profesionista de afuera, el que me digas. Entonces, como para que no te puedas aguantar una mentada de madre, un pinche regaño, lo que sea, güey. ¿Sabes? Sí, pero a veces también el jugador toma esta posición de, uy, no, ya me veo feo. Sí. Y ¿estás claro? Sobre todo con los morros. Por eso te digo que es mucho del jugador hacerlo, porque del entrenador, el mismo jugador no lo entiende. ¿Sabes? Piensa que es el ataque. Cuando se lo dice un compañero de profesión, ya es diferente. Y la forma. Por eso también es que es muy distinto gestionar equipos y grupos tan grandes, ¿no? Y de mucha calidad. Porque es, ¿cómo le hago saber a 20 y tantos el mismo mensaje, y que a todos les llegue claro, y que todos me entiendan, y que no se ofendan, y que, o sea, entonces a uno es con apapachos, a otro ya sé que si ese güey le grito, me va a entender. Si otro güey... como cuates, o sea, son personalidades al final de cuentas totalmente distintas, y el llegarles es muy, muy complicado. Entonces, Juan, recuerdo que tuvimos una charla muy importante antes del partido de Pachuca, que fue el primero que ganamos, porque no teníamos resultados, no nos salían. Justo defensivamente estamos mal. Entonces, nos saca del campo a un lado, nos sentamos todos en los balones, a ver qué onda, vamos a platicar, qué pasó, o sea, a ver. ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿qué quería piensan? Escuchar conclusiones de parte del grupo. Como quiero que ustedes, a ver, nosotros vemos algo y trabajamos la parte defensiva y nos meten gol así, y trabajamos eso y no sale, y trabajamos cómo meter gol y no lo mete. O sea, quiero escucharlos, ¿qué está pasando? Tuvimos una plática muy padre, muy donde participamos todos, donde, o sea, donde teníamos que hablar lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, o sea, todo muy, muy padre. Y bueno, está bien. El objetivo para el sábado, me parece, en Pachuca, es ganar. Como sea, como equipo chico. Tenemos que jugar como equipo chico. ¿Cómo juega un equipo chico? Corre, eso sí, corre más que el otro. Mete más que el otro. Atrás, y tiene que estar... en ese entonces decía, si tenemos que le decimos al chofer y que meta el camión y vemos qué chingados hacemos, pero tenemos que ganar. Un tiro de esquina, un balón parado de Juan, del paraguayo, la mete, ganamos 1-0. Pues un partido feo, sumamente criticado. Claro, sí, tenía de repente esas cosas. Sumamente criticado, que como un equipo como Cruz Azul iba a jugar así. Pues después de ahí empezó a venir todo para arriba, y después ya gustábamos y ganábamos, ¿sabes? Pero teníamos que tener un envío anímico importante. Me acuerdo mucho de la final, el momento de Chuy Corona levantando esa copa, y de repente empecé ahorita a recordar nombres de tipos con los que estuviste en cada vestidor. O sea, Chuy Corona. Ya hablábamos también de los que tuviste en América. En Santos, si no me equivoco, estuviste con Fernando Arce. Es decir, en tu recorrido, en tu camino futbolístico, tuviste grandes compañeros del fútbol, ¿no? Que a lo mejor eso también te pudo ayudar a forjarte y aprender esto que hablábamos al principio, ser vieja guardia, sí, y entender cosas que a lo mejor valores que se pudieran estar perdiendo. Ya ves que ahora los ya no son como antes, como viejito habla uno a veces, pero son valores que se van pasando hacia los más jóvenes, ¿no? Sí, a ver, hay un tema de orgullo que yo creo que eso sí se ha perdido un poco, porque todo se ha vuelto muy automatizado, ¿no? No sé si escuchaste en algún momento hablar a Anselmi No, Anselmi no era.
Bueno, sí, Anselmi fue el que se fue al Porto después. Sí, claro, sí, bueno, sí, fue sí, a que se Anselmi. hizo todo un... Y que todo lo hablaba por estadísticas, que todo lo hablaba por números, que todo por llegadas, por... Lo criticaron mucho por tema de automatización. Entonces, ¿sí? es un tema de que al final de cuenta es lo que no entendemos o muchos no entienden. ¿Cómo sabes que le va a llegar claro el mensaje a los jugadores? Claro. Tienes que entender que tienes jugadores de muchas culturas totalmente distintos, de muchos incluso idiomas distintos. Sí, de acuerdo. Entonces, al jugador le tienes que hablar lo más claro posible. De acuerdo. El mensaje tiene que ser lo más claro posible. Si tú quieres que un jugador te rinda, te entienda y realmente haga lo que tú quieres que haga, el mensaje le tiene que llegar claro. Y mucho de eso es ese orgullo, esa pasión, que se ha perdido un poco por el tema de querer automatizar todo, por querer de todo hacerlo muy cuadrado. Entonces, hay momentos como la final del América, que entra otra cosa que ya no es fútbol, que entra otra cosa que ya hay un orgullo, ya, ¿sabes? O sea, ya es distinto. Entonces, eso es lo único que creo que ese tipo de jugadores aportaban y aportaban mucho. ¿Desde hace cuánto venimos escuchando de que la selección mexicana le hace falta un capitán como lo que tenía Rafa, como cuando estaba Cuauhtémoc, como cuando estaba Jared, referentes, más allá que un solo capitán. Entonces, exacto, o sea, referentes de alguien que de algo distinto, ¿me entiendes? Entonces, es eso. Y sí, tuve la fortuna, en Morelia tuve a Arce, desde Morelia. Entonces, siempre tuve la fortuna de estar con grandes jugadores que tuvieron experiencias ya incluso en otros países. Y a todo eso es tratar de que te aporten lo más que pueden, de pegárteles y empezar a aprender, porque más adelante tú eres el que empiezas a mandar ese mensaje. Y cuando llegas a esta edad de madurez, de haber ganado títulos prácticamente en todos los clubes, pero no te quedó esa espinita, Adrián, de decir, 2010 estaba fuera del Mundial, una lesión. 2014 estaba fuera del Mundial, no jugaba, el técnico no me incluye. ¿Te quedó esa sensación de decir, estuve con nivel de selección, los técnicos me llevaban, pero por cosas que no son de fútbol no te tocó ir? Sí, claro. Al final de cuentas, mira, obviamente, a ver, si eres, no sé, para este Mundial, Santiago Jiménez, Raúl, o no sé, Edson, un jugador que sea sumamente importante para un proyecto y traes que fracturada la nariz o algo, pues te meten y te suben, sí, y como para lo que sea, ¿sabes? Al menos para que aportes al grupo. Claudio Suárez en 98 se quedó fuera por cuando ya estaba listo. Entonces, obviamente te queda la espinita, obviamente mentalmente tienes que ser muy fuerte y ver lo que sigue, porque si no también esa es otra cosa, te puede arrastrar. Sí. Tienes que poner en la balanza tu carrera y decir, a ver, no estoy mal, estoy haciendo las cosas bien, estoy teniendo llamados, estoy teniendo campeonatos, estoy jugando, estoy teniendo minutos. A ver, vale la pena realmente. Al final de cuentas es ego, ¿no? Sí. Es ego, porque pues es algo que ya pasó, es algo que ya no lo puedes remediar. Y si quedas con el orgullo de no, es que yo tenía que estar ahí, ese era mi lugar, yo podía estar ahí, es donde te desenfocas y te vienes para abajo. Y lo supiste manejar bien, ¿no? Desde sí, me costó, y cada vez que veía a la selección, obviamente apoyaba a la selección y todo, pero vives todo el proceso, entonces quieres estar ahí. Obviamente lo ves deportivamente, el representar a tu país es lo más importante que le puede pasar a un jugador. Cada vez que portas la playera, no te dejas de verlo, escuchas el himno, ves la gente, o sea, son cosas que son muy complicadas de explicar y de vivir y que aparte eres muy afortunado pues el lapso que lo tienes, ¿no? Entonces, claro que sí, mentalmente sí me pegó bastante, pero siempre decía, voy a tener otra oportunidad. Y trataba de enfocarme en estar bien, pues para tener esa meta a largo plazo. ¿Y cómo lo terminaste de superar? ¿Buscaste algún tipo de apoyo? ¿Tu familia, tu casa? Ayudó mucho, sí, o sea, todo aporta, pero sobre todo yo he sido mucho de resultados.
¿A qué me refiero? Si yo siento que estoy haciendo bien las cosas y en el equipo salen bien las cosas, es como, voy bien, voy por buen camino. O sea, esto es lo que a mí me importa. A veces no puedo dejar de desenfocarme en el equipo, que es el que a mí me paga, por yo enfocarme en otra cosa. O sea, yo tengo que estar bien aquí. Y si de aquí viene un nuevo contrato, si de aquí estoy jugando, estoy siendo diferente, pues eso mentalmente para mí me va a ayudar mucho para lo que sigue. Pues es una parte que, sea la generación que sea, no es fácil encontrar en el futbolista este tipo de reflexiones, porque a veces el jugador se queda, y cualquier persona, en cualquier actividad de la vida. No, a mí me tocaba ese proyecto, a mí me tocaba esa chamba, a mí me tocaba eso, me tocaba ese viaje, ¿no? Y saber darle vuelta y encontrarle, ok, esto por algo pasó, tengo que enfocarme en lo que viene para que pueda superar esto. No es tan fácil encontrar. No es fácil. Y como dices, ha habido muchos jugadores que de repente dan el salto a un equipo importante, regresan de donde porque no funcionaron y ya los ves totalmente distintos. Y ahí se quedó. ¿Sabes? O sea, no tienen la respuesta a pesar de que ya lo hicieron una vez, de que ya tuvieron la fórmula para hacerlo. Me parece que se quedan anclados, se quedan enganchados y se pierde. Entonces, al final de cuentas, el que pierde pues es el futbolista, ¿no? Es complicado, es complejo de llevar, pero pues tú te tienes que guiar como todo un día a la vez, un entrenamiento a la vez. ¿Y cómo fue para ti, volviendo ya a la parte final de tu carrera, esta experiencia de llegar a Pumas y compartir con Dani Alves? Fíjate que a Pumas yo llego sacrificando el 50% de mi salario. Uh-huh. Y fue porque yo quería trabajar con Andrés Lilini. Andrés Lilini, cuando yo estaba en Morelia, él era el director de Fuerzas Básicas. Entonces prácticamente él me ayudó mucho. Él pues estuve con él. La oficina la tenía en Casa Club, que ahí vivía yo. Entonces él me ayudó mucho como jugador y como persona. Después me dio mucho gusto que le hayan dado la oportunidad en Pumas. Y literal, hablamos y me dijo, ¿te interesa venir? Le dije, la verdad, me encantaría trabajar contigo, déjame ver cómo está. Terminé el contrato, me dieron una propuesta en Cruz Azul para seguir. Y dije, ¿sabes qué? Me siento, o sea, te agradezco porque pues aquí prácticamente ya es mi casa, o sea, les tengo mucho cariño y todo, pero también sé que tengo una sola chance para hacer esto y pues ni modo, lo voy a tomar. ¿Y te diste el lujo? Me di el lujo de irme a Pumas, a otro equipo grande, y fue con la misma visión, ojo, dije, imagínate estar en 3 equipos grandes y con los 3 quedar campeón. Fue desafortunadamente en ese mismo torneo terminando, corren a Andrés. Obviamente si él me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar un torneo más y me voy, o si no, pues obviamente a lo mejor no hubiera tomado la decisión, ¿sabes? Porque él tenía ya un periodo pues importante con Pumas y yo pensaba, pues él también, que iba a ser ya un proyecto distinto. Claro. Y lo hizo bastante, o sea, bastante bien. Me refiero a que Pumas ya es un peldaño abajo o sea, no lo puedes comparar con los otros 3 equipos grandes. Primero por el presupuesto. Totalmente. Es lo más importante, por el presupuesto. Entonces, para mí fue una labor muy, muy buena la que hizo, porque llevó a Dani, llevó a Toto Salvio. Toto Salvio es un jugadorazo. Llevó a Del Prete. O sea, bueno, llegué yo, pero ellos 3, sin costarle tanto como deberían de costar. Llegaron a una final de Conca con esa plantilla que era muy cuestionada y que de alguna manera, como dices, no se podía equiparar a la de los grandes también, ¿no? Y eso tuvo mucho mérito, haber llegado a esa final en Seattle, que se pierde. Estabas en esa... no, todavía no. Yo llegué hasta el siguiente torneo. No. Pero tenía mucho valor lo que estaba haciendo Andrés. Sí. Desde luego. Entonces, y justo él me lo dice en una... Estamos en el vapor. Y me dice, es que es muy complicado porque pues yo tenía a todos estos chavos que tú estás viendo, yo los tenía
yo era el encargado de fuerzas básicas. Entonces, a todos prácticamente yo los he estado formando. Cuando yo llego a primer equipo y les presento el proyecto y ahora qué vamos a hacer, pues me dicen, pues ahí están tus chavos, utilízalos. Y fue lo que hizo. Recuerdo que antes de un entrenamiento, cuando te juntas, volteé a ver nomás al Chispa Velarde y todos los demás los veo de 20 años, 18. Me sentí como, ¿dónde estoy, güey? Pues ¿sabes? Y la verdad, ese es pues lo malo que tenía o que tiene Pumas, ¿no? Que no tiene el presupuesto, que no puede competir financieramente, que hoy quien te diga que no se necesita o que no es lo más importante, pues no está mal. Estadísticamente, ahorita en la tabla general está arriba Toluca. Toluca, está Cruz Azul, está América, está Tigres, está por ahí Monterrey, Rayados, sí. O sea, están todos los que tienen más presupuesto. ¿Por qué? Pues obviamente no es una casualidad, ¿no? Tiene mucho que ver obviamente los procesos y tiene mucho que ver el manejo, obviamente sí, pero pues te ayuda mucho como en todo, pues que tengas la solvencia económica. Y como compañero de Dani Alves, ¿cómo fue convivir con él? Y después el cierre tan triste que tuvo. Pues igual como lo que te platicaba un poco de lo de Guardiola, fue un tipo diferente, un tipo que veía que veía distinto el fútbol, encontraba pases, yo me gustaba fijarme mucho en él porque bueno, él jugaba del lado derecho, después jugó mucho como contención, pero ya pases que nadie veía. Y ¿En los entrenamientos o en los partidos? En todo. En todo. Y aparte, el golpeo de balón era muy distinto también. O sea, también entiendo un poco por qué se ve o es más rápido el fútbol europeo, ¿no? Porque no les da igual que un balón de a 5 metros pues llegue a la misma velocidad si va a llegar al mismo. O sea, les interesa que llegue y llegue rápido, que toquen y vayan y tal. Entonces, de hecho, él cuando vamos a jugar a Barcelona, nos dice, bueno, es que a nosotros nos entrenaba con Guardiola, nos cuadriculaba toda la cancha. Entonces nos ponía a jugar fútbol normal. La única regla era que el que tuviera el balón en los cuadros consecuentes estuviera un compañero. De esa forma te garantizas que aunque te vengan a presionar, aunque sea muy rápido el partido, la presión, lo que sea, siempre vas a tener una solución sin voltear a verlos, porque sabes que en el cuadro del lado izquierdo, enfrente, en el derecho, hay un compañero mío. Sí, por obligación debe de estar. Entonces tú veías, iba hacia un lado el balón y veías a todos correr, pero a lo mejor no eran por el balón, porque se tenían que colocar en los cuadros. Ocupación de posición, claro. Entonces, ese tipo de cosas, el pase, la mentalidad, todo ese tipo de cosas, pues sí es lo que te digo, te vas aprendiendo. Y desafortunadamente después, como dices, tuvo un tema muy complicado que le acortó el tiempo, pero bueno, agradecido también de que me haya tocado vivir ahí. ¿Te ves, Adrián? Entiendo que has incursionado en temas de negocios, un poquito ajeno al tema del fútbol. El otro día platicábamos que quieres estar un poquito dedicándote a tu familia, tus niñas, ¿no? Vas por ellas todos los días a la escuela, está muy chido esa experiencia, ¿no? De compartir con tus hijos. ¿Te ves regresando al fútbol en alguna faceta? Directivo, cuerpo técnico, incluso de este lado también en el micrófono. ¿Te has visto ahí o dices? Sí, fíjate que sí. Últimamente me ha llamado mucho la atención televisión. Me ha llamado, creo que el estar fuera de fútbol es complicado porque pues también quieres estar ahí, ¿sabes? Porque quieres estar involucrado. Al final de cuentas, pues fue una pasión que duró muchos años y me llama la atención. Como entrenador, claro que me gustaría, pero me veo más de formador, ¿sabes? Como formador, como me encantaría en algún momento estar en selecciones menores, selección nacional menores, como tema de formación, como me encantaría porque ves lo mejor de lo mejor y creo que todo este proceso que me tocó vivir de Mundial Sub-17, Mundial 20, selección mayor, todo eso, lo que lo ves, me gusta mucho como ver las generaciones cómo van creciendo, lo que tú puedas aportar. Tenía muchos entrenadores, Siboldi, Reynoso,
mismo Caixinha, que me decían, tú tienes vocación para entrenar, o sea, te gusta comunicar, o sea, no solamente en los entrenamientos gritas por gritar, sino que das una retroalimentación, ayudas a tus compañeros, o sea, entonces, orientación con sentido. Sí, exacto. Entonces, puede ser, pero sí, me gusta la tele, me gusta también los medios, porque creo que sigues estando ahí, sigues disfrutando el fútbol de una manera distinta, ¿no? Y pues ya, ahora para empezar a grillar yo. Empezar a meter. Hay muchos técnicos que te habrá tocado ver que llegan, por ejemplo, el caso contrario a este ejemplo que te voy a dar es Lilini, que llegó por circunstancias porque tenía que darse, pero muchos técnicos que llegan a través de fuerzas básicas, luego empiezan a ver a la distancia, primer equipo, y como que ese enfoque lo pierden para luego llegar ya a seguir escalando. ¿Tú te ves, si llegas a etapas formativas, quedarte ahí? ¿O de repente sí? No. A ver, no, pero yo creo, la otra parte que me llama la atención es si alguien, o sea, siendo auxiliar de alguien, pues no sé si se escuche bien o mal, alguien con trayectoria, alguien importante, alguien que te enseñe muchas cosas. Que le puedas aprender. Que tú vayas a aprender, exactamente, a eso me refiero. Un tipo Caixinha, o sea, imagínate un tipo que tiene tanto trabajo en muchos países distintos, entonces todo esto tú lo vas aprendiendo, que de repente él estuvo en Brasil, estuvo en Portugal, estuvo en México, en Escocia, o sea, tienes tantas culturas, tienes tantos fútbol, estás viendo distintos tipos de fútbol, que obviamente pues eso yo creo que es la mejor manera de aprender, ¿no? Porque, claro. A ver, la mejor manera de aprender es la experiencia, y la experiencia te lo da el estar dentro de, ¿sabes? Es la única forma. Un libro... Digo, no la digo, parte teórica está chida, pero sí, está padre y todo, pero pues no te va a dar la solución a una posible situación más adelante. Entonces, eso también me llama la atención. Aunque esté medio loco, Caixinha, ¿no le hace? Sí, no, pues ya me acostumbré. Ya hasta lo extraño. Adrián, gracias por el tiempo. Muy, muy, muy chido, muy interesante la plática, y faltaron muchas cosas que platicar. Todo el proceso de selección con Chucho, Harley Medina, todo este tema de Cruz Azul, y bueno, agradecerte por supuesto el tiempo que platicamos, y bueno, pues darte las gracias, Adrián, y bueno, que vengan grandes cosas, ¿no? Gracias, muchas gracias por la invitación, y bueno, si no, aquí le damos la parte 2 después. Órale, ya está, queda el compromiso. Gracias a todos, pásenlo muy chido, nos vemos en la próxima. Nos vemos.